voy a explicarte 3 tipos de pegada. Globo corto, y lo que quieres es buscar toda la fuerza de tronco superior, porque el globo es muy corto y tú buscas prácticamente que toda la fuerza venga de escápula, dorsal y aceleración de codo. Segundo globo es cuando buscas que la inclinación nazca de abajo porque quieres que vaya diagonal, y lo que haces es una transferencia de pesos que sea buena para rotar cadera hacia adentro, que es pasar el pie cerca, que es aquí. Esa sería la segunda, y la tercera es cuando el globo es muy profundo y tu único objetivo es que la bola suba, porque tú si pegas hacia abajo, como esta última, la bola nunca va a subir, porque no hay, o sea, sobre todo que la bola bota muy pronto. Pasa mucho tiempo hasta que toca el cristal, y cuando toca el cristal la bola ya está muerta. Que esta bola sería todo lo contrario, porque tú toda la fuerza, toda la fuerza la haces con los pies. Lo que haces al final es que tu abducción de la mano ha de ser mayor porque le quieres dar más vueltas a la bola, pero lo que deja todo el equilibrio del cuerpo, o sea, lo que mantiene todo el equilibrio del cuerpo es la cadera. Entonces tú lo que buscas es esto. O sea, es levantar la pierna derecha para que se quede el cuerpo equilibrado mientras haces la abducción de mano, que sería esta. Entonces, supongo que trabajarías la del medio, ¿no? O sea, ni el globo largo ni el globo corto. Bueno, quiero ver cómo haces el medio. A ver qué tal transfieres la cadera. Lo importante del medio es como si fuera un saque de tenis. ¿Has jugado al tenis tú, Rafa? Pues el saque de tenis, la cosa está en que tú lo que necesitas es que la bola caiga, porque al final el cuadro está lejos y es corto. Entonces, lo que necesitas sobre todo es pasar cadera, y la cadera siempre tiene que estar cerca del cuerpo. Tú no buscas altura y profundidad. Si buscas altura y profundidad y encima tu cuerpo está cayendo hacia detrás, como si fuera un globo largo, tú no te la tiras hacia detrás, tú te la tiras hacia adelante. Como tú te la tiras hacia adelante, lo que quieres y lo que estás buscando en esta pegada es tocarla adelante, lo que buscas es esto. Luego entrenaremos la pegada, que es lo contrario, que lo que harás será tocar la bola detrás. Entonces, al tocar la bola detrás, tu cuerpo, para dar equilibrio, lo que necesitará es transferir el peso del cuerpo y querrá salir hacia arriba. ¿Vale? Entonces, ahora lo que necesito es, como si fuera un saque de tenis, que tu cadera pasa cerca del cuerpo y que en todo momento transfieres el peso. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho de calentamiento, que es: yo siempre te voy a jugar a tu lateralidad izquierda del cuerpo, y así vas calentando este ojo dominante, o sea, para que vayas cruzando la vista. Voy a jugarte siempre a la lateralidad izquierda y vas a jugarme siempre muy lento por la valla. Y vas a hacerme o bien hombro izquierdo con un poquito de carga liftada buscando la reja lenta, o bien volea de revés buscando la reja. ¿Vale? Yo voy a intentar seguirte todo el rato la bola. Bien, bien. Bien. Ten cuidado. Perdón, yo. ¡No! Quiero que pegues y quiero ver cómo aceleras y pasas el peso del cuerpo haciendo la rotación interna. Intenta pegar por 3 simplemente. Una más. Vale. Ahora, dentro de tu patrón de lanzamiento, lo único que necesito es que tus dos caderas pasen más cerca. Es decir, en vez de que esta se vaya saliendo hacia afuera, intenta que pase cerca. O sea, consigue, como si quisieras, no juntar las dos caderas, porque al final lo que vas a juntar son los pies, pero que se junte un poquito más ambos pies, porque quieres cerrarte en la rotación interna, no abrirte en la rotación interna. Luego, cuando ya nos vayamos más hacia detrás, sí que hablaremos más de que te abras, pero ahora lo que necesito es que se cierre, ¿vale?
Necesitas que el codo pase más cerca del cuerpo para que generes más fuerza con el tren superior. Sobre todo. Voy. Bien, y sal sin miedo, ¿eh? Impúlsate hacia adelante, no te quedes. Intenta buscarla adelante para salir hacia adelante. Bien, cuidado. Bien. Ahora mucho mejor. Esta última me ha gustado más porque ya ha sido más progresivo. O sea, tú piensas que la cadena es... Tú estás con el codo y lo que buscas es... Pasas cadera, aceleras... Lo primero es... Cadera mientras asciendo y allí paso. ¿Vale? Pero muchas veces te va la secuencia al contrario. Te pasa la mano, luego la cadera, o a veces te pasa la cadera y has hecho ya el traspase del peso. Ten cuidado, que sea bien la cadena, que esté bien hilada. Tac, 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 tac. ¿Vale? Perfecto, mucho mejor. Bien, cuidado. Ahí mejor. Está mucho mejor la cadena. Mucho mejor la cadena, Rafa. Guau, perdón. Perdóname. Bien, buena cadena. Bien, esa transferencia es buenísima. Ahora sí, muy buena transferencia. Lo que sobre todo tienes que notar es que de derecho pasas a izquierdo para transferir. Perfecto. Derecho, paso izquierdo, transfiero. Derecho, paso izquierdo, transfiero. A partir de ahí siempre lo primero es, cuando pasas a izquierdo, ya te vienes hacia arriba. Pasas a izquierdo, eso quiere decir que ya la cadera está rotando. En el momento ya tienes eso, sacas. Mucho mejor, la cadena es perfecta. Vamos a hacer unas pocas más de esto. Ahora lo importante es que cuando hagas bien la cadena, el bote sea temprano para tocar la parte más alta del cristal. Bote temprano. De hecho, ¿ves aquí que tienes un bote perfecto marcado? Este bote sería perfecto. Porque te va a tocar justo aquí, te va a subir aquí y la dirección va a hacer que vaya afuera. Cuidado, no pases antes tan pronto. Ahí, mucho mejor la cadena. Bien, muy pronto, cuidado, no tan pronto, la cadena. Manténla, tiene que ser secuencial, tiene que ser una serie. No pases tan pronto el pie. Ahí, mucho mejor. Bien esa cadena. Muy bien esa cadena, Rafa. 3 más. Bien la secuencia. Bien la secuencia. Bien la dirección y bien la secuencia. Aquí lo más importante es que la secuencia sea buena y la dirección. Si tú consigues que la dirección más o menos sea por esa zona para que te toque la junta de cristal 1 con 2, te va a ir para afuera, siempre. Más o menos con altura, que sea una altura más o menos del tornillo superior y va siempre fuera.
Lo único malo es que muchas veces pasas el pie, o sea, pasas el peso antes que la pegada. Intento no hacerlo. Lo has hecho súper bien. Dame 5 más. Perfecto. 5 más. Cuidado. ¡Qué buena esa! La mejor. Esa es la mejor. Muy bien esa secuencia. Mucho mejor, Rafa. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Tenías razón, ¿eh? Entendí a las 2 últimas. Entonces me faltaba un poco más para hacerlo. Muy bien, súper bien. Ahora vamos a por ese. Vamos a recoger que estas ya no están tan bien y estas son las que más o menos están un poco mejor. Y lo terminas de afianzar, porque te voy a tirar el globo un poquito más largo, pero va a ser la misma pegada. O sea, la biomecánica, vamos a buscar exactamente la misma y una biomecánica bien dirigida. Porque al final lo más importante es un poquito de dirección con una secuencia biomecánica perfecta. Luego ya nos vamos a ir a la difícil. Yo no te estoy tirando el globo tan largo como para que tú la toques aquí. Luego entrenaremos esta. Entonces yo lo que quiero es que tú te muevas bien para dejártela aquí este impulso. Quiero este impulso. Entonces la abducción, tú lo que tienes que conseguir es, yo subo rápido, porque cuando subo, la abducción y el impacto me van a hacer bajarla rápido. O sea, tú lo que quieres es acelerar el bote. Entonces tú subes para luego acelerar el bote. Pero si tú quieres acelerar el bote, la vas a tener que tocar delante. A no ser que hagas todo abducción, que es la que vamos a hacer después. Pero ahora lo que quiero es impúlsate para acelerar el bote, para conseguir acelerar el bote. Buenísima, Rafa. Buenísima, Rafa. Muy bien. Buenísima. Muy bien. Perfecta. Buenísima. Buenísima. Perfecto. Perfecto. Ahora sí que has conseguido que el punto de impacto sea perfecto. Ya sacas toda la rotación interna por parte izquierda del cuerpo. Ahora ya la estás empezando a empalar, estás empezando a tocar, entrando con la rotación interna por la parte izquierda del cuerpo, manteniendo el equilibrio. El problema es que muchas veces se te va muy hacia afuera, entonces se te va hacia afuera el apoyo también. Ahora has conseguido mantener el equilibrio, la cadena era perfecta, rotación interna perfecta del cuerpo tocando por parte izquierda. Ahora es perfecto. Afiánzalo. Perfecto. Me encanta, macho. Perfecto. Lo tienes. ¿Entendido? Vamos con la siguiente. Dale descanso al cuerpo. Muy bien, ¿eh?